Vos no me respetás, lo que te pido es respeto. Hay que respetar a las personas, no las opiniones. ¿Es esto así? ¿Qué es el respeto? ¿Respetar es lo mismo que tolerar? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los principales tipos de respeto? ¿Cuáles son sus aspectos controvertidos o peligrosos? Hoy vamos a abordar este tema desde una perspectiva filosóficamente informada por la ciencia. La palabra respetar viene del latín respicere, que significa mirar hacia atrás, volver a mirar. Es el reconocimiento de que alguien o algo debe ser tomado en serio de un modo particular. En contraste, faltar el respeto es no tratar a alguien o algo en la forma en que se merece. Es un concepto normativo porque plantea lo que se debe y lo que no se debe hacer cuando alguien o algo es considerado digno de respeto. Como otros conceptos normativos, se basa en una combinación de predisposiciones biológicas adaptativas y en tradiciones propias de cada cultura. Su estudio y análisis incluye aspectos filosóficos y científicos. Las investigaciones de psicólogos y sociólogos sobre cómo las personas usan la palabra respeto confirman la noción del respeto como consideración y reconocimiento, pero brindan más detalles sobre sus posibles significados. Suele ser útil distinguir entre las conductas de respeto y la actitud de respeto. La actitud incluye pensamientos, emociones y motivaciones que exceden las conductas públicamente observables. Los comportamientos de respeto genuino están motivados por una actitud de respeto, pero una persona podría fingir respeto con el propósito de obtener beneficios personales o podría desconocer las normas apropiadas para expresar respeto en cierta cultura y situación. Los niños aprenden las virtudes con la imitación y la práctica. Aprenden la moderación practicando conductas moderadas, la valentía practicando conductas valientes y el respeto practicando conductas respetuosas. La cortesía y los buenos modales son los precursores de la actitud de respeto. Las palabras del filósofo Jean de La Bruyère en relación a este tema son: la cortesía hace que el ser humano parezca por fuera como debería ser por dentro. Con el tiempo, las personas se parecen a lo que imitan y la cortesía puede llevar a la moral, aunque no la garantiza. Por eso los padres enseñan a los hijos a decir por favor y gracias y a pedir disculpas. Cada cultura establece normas sobre cómo se debe mostrar respeto a las personas y cosas que reconocemos como dignas de respeto. Por ejemplo, obedecer a una autoridad, cuidar a las personas que tienen determinadas necesidades, tratar a otras personas como iguales, no hacer sufrir a los animales, tomar a las personas virtuosas como modelos a imitar, hablar de maneras que reconozcan el valor o estatus de otras personas, evitar los insultos y las burlas. A simple vista puede parecer contradictorio que los ejemplos incluyan tratar a otros como iguales y reconocer el valor o estatus de algunos, pero esto se va a entender mucho mejor cuando expliquemos los distintos tipos de respeto. Se pueden respetar distintas cosas que serían los destinatarios de la actitud de respeto. Se habla del respeto a otras personas, a grupos y a nosotros mismos. También se habla del respeto a los animales de otras especies, a la naturaleza, a normas y derechos. Y también a instituciones y símbolos. Lo contrario al respeto es el desprecio, la humillación, la indiferencia y el uso instrumental. El desprecio y la humillación consisten en dar a alguien o algo menos valor que el que merecen. La indiferencia consiste en no asignar ninguna importancia a algo o alguien. Y el uso instrumental consiste en tratar a alguien o algo como medio para alcanzar un objetivo y no como un fin en sí mismo. El filósofo Stephen Darwall propuso clasificar dos tipos de respeto, el de apreciación y el de reconocimiento. El respeto de apreciación es cuando estimamos un rasgo de conducta o de carácter, por ejemplo, que alguien sea generoso, inteligente o creativo. Es una reacción al rasgo o mérito de una persona y no siempre se manifiesta en el trato. En cambio, el respeto de reconocimiento regula cómo tratamos a alguien según su estatus o condición. Aquí lo central es cómo tratar a la persona o cosa que consideramos digna de respeto. La diferencia se puede aclarar señalando que podemos creer que todas las personas tienen el mismo derecho a ser respetadas por ser individuos, por ser personas, y que a la vez algunas personas merecen más o menos respeto según sus méritos o estatus. Darwin plantea que estas dos creencias no son contradictorias porque refieren a distintos tipos de respeto. Cuando tratamos a todos por igual, hablamos de un respeto de reconocimiento igualitario.
Cuando valoramos los diferentes méritos, hablamos de un respeto de apreciación a un rasgo. Pienso que tal vez sería más claro usar palabras diferentes, pero ya está muy establecido el uso de una misma palabra para los distintos significados. El respeto de reconocimiento igualitario es intrínseco y universal. Reconoce la dignidad inherente de cada ser humano y se otorga a todos independientemente de sus méritos o características. En cambio, el respeto de apreciación a un rasgo es relativo a los logros, méritos o características de cada persona. Esta distinción planteada por Darwall es muy aceptada, pero hay que tener en cuenta que existen muchos subtipos dentro de estas dos categorías. Dentro del respeto de reconocimiento, que regula cómo tratamos a alguien, se ubican el respeto asociado a la autoridad, a la igualdad y al cuidado, que vamos a analizar a continuación. El respeto jerárquico a las autoridades implica un trato asimétrico en el que la posición superior merece respeto de la inferior, y no en sentido inverso. Es el tipo de respeto que se plantea en las organizaciones jerárquicas de la familia, el trabajo, el ejército, la iglesia y el gobierno. La estructura jerárquica puede ser más rígida o más flexible, y las personas pueden tener una actitud más o menos favorable a la jerarquía. El psicólogo holandés Geert Hofstede usó el concepto de distancia jerárquica para referir a las actitudes sociales sobre la distribución del poder. Las sociedades o personas con baja distancia jerárquica prefieren una organización con poca desigualdad de poder, mientras que las sociedades o personas con alta distancia jerárquica aceptan la lucha por el poder y establecen estructuras jerárquicas. En diversos estudios de Hofstede, las naciones latinoamericanas y árabes son las que puntúan más alto en distancia jerárquica y tienen más aceptación de las jerarquías, mientras que las culturas escandinavas son las que puntúan más bajo y muestran actitudes más contrarias a la desigualdad de poder. Hofstede explica estas diferencias culturales como resultado de la historia de recursos y problemas específicos de cada sociedad. Las teorías morales del psicólogo Jonathan Haidt y del antropólogo Oliver Scott Curry plantean que la moralidad deriva de varios mecanismos adaptativos innatos que fueron seleccionados en la historia de nuestra especie y que son compartidos por toda la especie humana, aunque existen diferencias culturales en su implementación. El respeto a la autoridad es uno de los mecanismos adaptativos que constituye la base de la moral. Las distintas fuentes de la moral a veces entran en conflicto y por esa razón pueden surgir desacuerdos morales entre individuos o grupos. Haidt plantea que el respeto a la autoridad evolucionó para organizarse mediante estructuras jerárquicas. Se manifiesta en la sensibilidad a los signos de estatus y en la evaluación de si las personas se comportan como corresponde a su posición. Es la base de las virtudes del respeto por las normas tradicionales y las autoridades legítimas. Los conservadores suelen tener una puntuación más alta en esta dimensión, que Haidt denomina autoridad/subversión. Scott Curry plantea que el establecimiento de posiciones jerárquicas es una de las estructuras evolutivas que permite resolver conflictos por recursos como la comida, el territorio y la pareja, disminuyendo los costos para individuos y grupos. Las posiciones jerárquicas pueden establecerse por herencia, votación, poder económico o competiciones que determinan quiénes tienen estatus y quiénes deben expresar humildad y respeto. El lado oscuro de la autoridad incluye el riesgo del abuso de poder, la obediencia ciega a la autoridad y la sensibilidad extrema a las ofensas, en los que el respeto a la autoridad entra en conflicto con otros valores morales básicos como la equidad, el cuidado y la libertad. El riesgo de abuso de poder se puede ejemplificar con el experimento de la cárcel de Stanford realizado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971. Se reclutaron voluntarios para desempeñar los roles de guardias y prisioneros en una prisión ficticia, pero el experimento se tuvo que cancelar en la primera semana porque los prisioneros empezaron a sufrir un trato sádico y humillante por parte de los guardias. En ese tipo de casos, la dimensión de obediencia a la autoridad entra en conflicto con otros fundamentos de la moral asociados a la libertad, la equidad y el cuidado del otro. El problema de la obediencia ciega puede ejemplificarse con el experimento sobre la obediencia realizado por el psicólogo Stanley Milgram en 1963. Los participantes fueron asignados al papel de maestros y se les indicó que administraran descargas eléctricas a un aprendiz,
cada vez que cometiera un error en un cuestionario. En realidad, los aprendices eran actores que no recibían descargas reales. A medida que los errores aumentaban, las descargas se volvían más fuertes. El experimento encontró que muchos participantes estaban dispuestos a obedecer las órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando las acciones iban en contra de su propio juicio moral. Un ejemplo de los excesos en la sensibilidad a las ofensas y en la intensidad de las venganzas son los delitos de honor, que involucran actos violentos perpetrados en nombre del respeto al honor de una familia, comunidad o grupo. El respeto mutuo refiere al acto de ser reconocido como un igual y reconocer a los demás como iguales. En la teoría de Haidt aparece como la dimensión de equidad o proporcionalidad que evolucionó para establecer relaciones de cooperación sin ser explotado. Se manifiesta en la sensibilidad a los indicadores de que otra persona es un buen o mal socio para la colaboración y el altruismo recíproco. Es la base de las virtudes de la honestidad, la justicia y la confiabilidad y se relaciona con emociones como la gratitud, la ira y la culpa. En la teoría de Scott Curry aparece como la tendencia a la reciprocidad y la tendencia a distribuir recursos en forma equitativa. En muchas especies animales existen predisposiciones a la reciprocidad positiva y negativa. La reciprocidad positiva nos lleva a devolver favores, cumplir promesas, pagar deudas, cumplir contratos, mostrar gratitud por los favores recibidos y sentir culpa por los favores no devueltos. La reciprocidad negativa nos lleva a castigar a los tramposos y a buscar venganza cuando sentimos que alguien nos daña o nos falta el respeto. Estas reacciones punitivas pueden ser mitigadas mediante pedidos de disculpa, acciones reparadoras y actos de perdón. También se encontró en diversos primates no humanos una reacción adversa a la distribución desigual de recursos que puede ser una base de sentido de la justicia en humanos. De este modo surgieron normas similares en culturas diferentes, como yo corto y vos elegís, el ideal de que las negociaciones lleguen a un punto intermedio en el cual todos ganen y la actitud negativa hacia la desigualdad excesiva en la distribución de recursos. Esta noción de respeto igualitario es la que se utiliza cuando se habla de respeto a los derechos. Las normas morales asignan derechos y deberes en forma implícita a través de las costumbres y expectativas de cada cultura, mientras que las normas legales asignan derechos y deberes mediante leyes explícitas e instituciones que las implementan. El respeto igualitario incluye el deber de proteger lo que otros valoran y ayudarlos a perseguir sus fines, incluso si tenemos distintos valores, mientras sus fines sean compatibles con el respeto a otras personas. Los derechos son construcciones humanas y no hay derechos naturales que preexistan a esa construcción. Pero esto no significa que sean menos relevantes y valiosos por eso. En la historia humana ocurrieron diversos hitos en la construcción de derechos, como los primeros códigos legales escritos en la Mesopotamia, las leyes que limitaron el poder monárquico europeo en los siglos XVII y XVIII, la abolición de la esclavitud en el siglo XIX y la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. A pesar de estos avances, siguen existiendo desacuerdos entre distintas culturas, incluso sobre derechos básicos. Por ejemplo, los países europeos y los países islámicos firmaron diferentes declaraciones de derechos humanos, e incluso en los países que firmaron una misma declaración, existen desacuerdos sobre cómo resolver los casos que involucran conflictos entre derechos. Pero estos problemas actuales no implican que debamos abandonar el proyecto de establecer derechos humanos universales. En el siglo XVIII, Kant argumentó a favor del respeto igualitario a partir de una noción de dignidad humana que se deriva de la capacidad de ser agentes morales racionales. La idea es que los agentes morales racionales merecen consideración como iguales y nunca debe tratárselos como meros instrumentos para obtener un fin. Esta noción de dignidad era más amplia que la noción previa. Hasta entonces se hablaba de dignidad para referir al estatus de la aristocracia, los cargos de poder y las altas posiciones de la Iglesia. La noción de Kant amplió la dignidad a todo ser humano y tuvo un rol significativo para argumentar a favor de los derechos humanos que se plantean como universales e inalienables, es decir, que no se pueden perder por ninguna razón. Pero la noción de Kant también recibió críticas. Por un lado, porque si el criterio de dignidad humana depende de la capacidad moral y racional,
Eso dejaría por fuera del merecimiento de derechos a los humanos que no tienen esa capacidad debido a problemas cognitivos severos y dejaría también afuera a los animales de otras especies. Por otro lado, porque algunos autores utilizaron la idea de dignidad humana para bloquear la discusión racional sobre posibles cambios genéticos en vez de discutir sus beneficios y riesgos. Actualmente hay autores que buscan responder estas críticas modificando la noción tradicional o cambiándola por otros conceptos. El respeto asociado al cuidado consiste en reconocer las necesidades de otras personas que requieren ayuda, como niños, ancianos y discapacitados. En la teoría de Haidt aparece como la dimensión de cuidado que deriva de nuestra tendencia adaptativa a cuidar a los niños y a otras personas necesitadas y a formar lazos de apego con otros. El cuidado parental evolucionó en respuesta al desafío evolutivo de proteger a las crías incapaces de sobrevivir en forma autónoma, y luego se amplió para incluir el cuidado de otros familiares y miembros del grupo. Se manifiesta en nuestra sensibilidad a los signos del sufrimiento y necesidad y nos lleva a despreciar la crueldad y a querer cuidar a aquellos que sufren. Es la base de las virtudes de la bondad y el cuidado y está ligado a emociones como la compasión y el deseo de proteger a otros. En la teoría de Scott Curry aparece como la tendencia al cuidado de la familia y del grupo. Esta motivación de cuidado también se puede extender a los seres vivos de otras especies. El filósofo Peter Singer plantea que el círculo de quienes consideramos que merecen cuidado moral debe expandirse más allá de la especie humana porque el criterio más adecuado para asignar respeto moral depende de las necesidades e intereses de los individuos, y este rasgo no es exclusivo de nuestra especie. Singer propone como ejemplo el contraste entre patear una piedra y patear un ratón. En el primer caso no generamos ningún perjuicio a la piedra, pero el ratón tiene interés en evitar el dolor y por eso cometemos una falta moral si lo lastimamos. Singer argumenta que el criterio más relevante para asignar respeto moral a un ser vivo no depende de su racionalidad o de su pertenencia a un sexo, etnia o especie, sino de su capacidad de sufrir y tener intereses. De ese modo, Singer toma un argumento que tradicionalmente se utilizó para discutir el sexismo y el racismo y lo aplica a las posiciones especistas, que son las que limitan la consideración moral a los seres humanos. El etólogo Mark Bekoff y la filósofa Jessica Pierce argumentan que la dignidad humana no implica la indignidad de otros animales ni justifica el trato instrumental que se hace de ellos. Cada especie y cada individuo de cada especie tiene sus propias características singulares. Cualquier persona que tenga un perro o un gato sabe que es un individuo único, con personalidad y experiencias vitales propias. En filosofía se suele diferenciar el respeto de uno mismo del concepto psicológico de autoestima. La autoestima refiere a la opinión positiva o negativa que una persona tiene de sí misma con independencia de que esa opinión esté justificada o no. Entonces, una persona podría tener alta estima por malas razones y sin merecerlo. En cambio, el respeto de uno mismo apunta a cuestiones éticas y normativas como el hecho de considerarse con igual dignidad que los demás, en contraste con la arrogancia de quien se cree superior y el servilismo de quien se considera inferior, o el hecho de ser responsable por las decisiones de la propia vida, en contraste con la actitud de quienes traicionan sus propios valores o los delegan en otros. Las decisiones sobre cómo vivir se supone que las debería tomar uno mismo. Cuando una sociedad humilla o desprecia a ciertos grupos, como ocurre a veces con las personas indigentes o con las minorías étnicas o LGBT, la falta de respeto igualitario entre grupos sociales a menudo impide que las personas de esos grupos puedan desarrollar su autorrespeto. En una sociedad pluralista, la desaprobación de algunas creencias y prácticas ajenas es inevitable. Las personas tienen desacuerdos sobre lo que es bueno y sobre cómo vivir una buena vida. Por ejemplo, algunas personas desaprueban las prácticas de ciertas minorías sexuales o las creencias de ciertos grupos religiosos. Esa desaprobación no implica necesariamente que se pierda el respeto a los ciudadanos que adoptan esas creencias y prácticas. En principio, es posible respetar como iguales a quienes tienen creencias y prácticas que desaprobamos. Podríamos definir a la tolerancia como ese tipo de actitud que combina la desaprobación y el respeto.
La tolerancia sería entonces la actitud de soportar las creencias y prácticas que se desaprueban, respetando a quienes las adoptan y evitando las actitudes de hostilidad. Las actitudes de tolerancia e intolerancia pueden surgir en forma recíproca entre dos grupos. Cuando hay tensiones entre dos grupos o entre una mayoría y un grupo minoritario, pueden existir actitudes de intolerancia y discriminación en ambas direcciones, tanto activas como reactivas. A algunas personas no les gusta el concepto de tolerancia porque piensan que sería preferible una aceptación genuina en vez de una desaprobación controlada. O también porque creen que hay algo de paternalismo en tolerar, mientras que el respeto implica aceptar algo que puede o no gustarme sin ubicarme por encima del otro. Pero la aprobación no siempre es posible y cuando no es posible, la tolerancia es la mejor opción. La tolerancia no requiere que las personas renuncien a su desaprobación de las creencias, preferencias o prácticas de los demás, siempre y cuando las respeten como ciudadanos que están en pie de igualdad. No necesitamos gustarnos o admirarnos para tolerarnos. La desaprobación tiene componentes emocionales que pueden ser muy difíciles de cambiar a voluntad. En cambio, el respeto entendido como reconocimiento de la igualdad suele ser más susceptible al control voluntario y a la influencia de las normas morales y legales. Estas ideas se pueden aplicar a la cuestión de si debemos respetar las opiniones y creencias ajenas. El respeto a la persona implica evitar la descalificación y la burla, incluso si la opinión es considerada errónea o disvaliosa, pero no implica abstenerse de criticar una opinión cuando se la considera objetable. A la vez, para mantener el respeto a la persona, la crítica a las opiniones debe evitar burlas y descalificaciones centrándose en los argumentos. Las personas pueden elegir ser tolerantes y pueden equilibrar su desaprobación con el respeto. Este camino hacia la tolerancia parece más razonable que exigir una aprobación que en muchos casos resulta imposible. Esto fue todo. Si quieren dejar comentarios, háganlo con respeto, sin agredir, interpretando lo dicho bajo su mejor luz, es decir, de la mejor manera posible y no de la peor.